Y ahora, queridos amigos, queridas amigas, estamos en este Shabbat con Marcos capítulo 2. Va a ser deleitoso, de verdad, van a disfrutar mucho. No se olviden de suscribirse si lo creen merecedor de su atención, si lo creen merecedor de su deleite, pues como estas tenemos muchas enseñanzas que les van a hacer disfrutar de verdad de lo lindo. Nos ofrece muchas garantías y mucha satisfacción el hecho de predicar de un tema que se sabe que es bíblico, porque por ejemplo cuando predicamos hace poco, el miércoles creo que fue, del sexo híbrido, pues claro, en todas las búsquedas la gente busca el sexo y llama engaño, es bastante equívoco, ¿no? Porque son enseñanzas particulares que solemos hacer entre semana y entonces ahí pues se pueden meter gente que esté desubicada, pero aquí en el estudio de la Biblia, al poner un título tan sencillo como Marcos 2 o Jueces, como hemos visto, Jueces 13-14 o este Marcos 2, pues nos ofrece la garantía de que todos los que se acercan con, pues con ganas de aprender más que nada, más que teniendo una base bíblica, más interesante que tener una base bíblica es las ganas de aprender. ¿Verdad que sí? Bueno, pues estamos con Marcos 2 leyendo en mucha reverencia en el nombre de Yeshua HaMashiach en este bendito Shabbat. Dice, después de un tiempo Yeshua regresó a Cafarnaúm. Luego vamos a ver, para rematar el mensaje, lo que es Cafarnaúm, el significado. La voz se corrió de que había regresado, así que regresaba a Capernaúm, a Cafarnaúm. Y ese regreso de Yahshua a esa tierra, ¿era tras apartarse o era tras separarse? Es una cuestión que van a comprobar ustedes a lo largo de esta prédica, que no es lo mismo apartarse que separarse. ¿Regresó a Capernaúm Yahshua después de apartarse o después de separarse? Ahí lo dejamos, de momento. Ahora, versos 2 y 3. Dice, y tanta gente se reunió alrededor de la casa, donde ya no quedaba espacio ni siquiera delante de la puerta, mientras les hablaba la palabra de poder. 4 hombres que cargaban a un paralítico vinieron a él. 4 hombres, 4, el número 4, nos habla durante toda la Biblia, sobre todo también en el libro de Desvelación, de supervisión, porque recuerden ustedes o tengan en cuenta que en Apocalipsis 7, 1 al 3 nos habla de esos 4 ángeles que detienen los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra. 4 nos habla de supervisión y nos habla también de que la amistad, el que haya mensajeros y el que haya siervos que tienen amistad con Elohim, eso detiene las plagas. 4 representa la supervisión y representa también que la amistad detiene plagas, como la amistad de Yahweh con Moshe, como con Abraham, como con los ángeles de Apocalipsis 7, 1, 3. Y entonces nos habla de supervisión y de amistad que detiene las plagas. La amistad de estos hombres era la amistad que le tenían, que le profesaban a este paralítico. Versos 4 y 5. Dice, no se podían acercar a Yahshua por causa de la multitud, así que desmantelaron el techo sobre el lugar donde él estaba, donde el Mashiach estaba. Hicieron una abertura y bajaron al paralítico acostado en una camilla. Verso 5. Viendo la confianza de ellos, Yahshua dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Le perdona al paralítico los pecados no por la confianza del paralítico, sino por la confianza de los amigos, lo cual nos habla de que se imputa la confianza. Se habla mucho en las diatribas de las predicaciones del pecado imputado, de imputar el pecado, pero poco se habla de esta imputación que hace
nuestro Mashiach, de la confianza, traspasa la confianza de los amigos al paralítico. Confianza imputada. Y es que la fuerza de la amistad conmueve a Yahshua en esta ocasión. Es la fuerza de la amistad la que conmueve a Yahshua y entonces le aplica al paralítico para su sanidad la confianza que habían tenido los amigos. Versos 6 y 7. Algunos soferín, que son escribas de la Torá, estaban sentados allí, se dijeron a sí mismos: ¿cómo puede éste decir tal cosa? Está blasfemando de todo punto. ¿Quién puede perdonar pecados excepto Elohim? Vemos que estos escribas se decían a sí mismos. Ni siquiera se lo decían en un corrillo entre ellos, ahí por lo bajín. No tenían esa capacidad. Estaban castrados hasta tal punto que se decían a sí mismos. Porque no tenían la seguridad necesaria ni para sacarlo como respiración. De si era blasfemia o no era blasfemia, si podía perdonar pecados, si no podía. Ellos, claro, leían Torá, pero no tenían la capacidad de la aplicación de la Torá, porque no tenían seguridad en lo que creían. ¿Cuántos ministerios hay así hoy en día? Fíjense, si no tenían la seguridad necesaria, que no sabían distinguir ni siquiera una blasfemia. ¿Y cuál era esta blasfemia? Hubiera sido la blasfemia de Yahshua HaMashiach que no hubiera sido Elohim. Esta hubiera sido la blasfemia. Porque eso sí lo leían bien en la Torá. Nadie puede perdonar pecados si no es Elohim. Entonces, la blasfemia hubiera sido que Elohim no hubiera sido Elohim. O sea, que Yahshua no hubiera sido Elohim. Pero es que no sabían ya distinguir una blasfemia. ¿Y cuánta gente hay así que no saben si Yahshua es Elohim, si no es Elohim, si puede perdonar pecados, si sí, pero no? Hay otros ministerios que como son más listillas, convencen a otros de lo que quieran y luego les enseñan a los que quieren pensar que no, les enseñan que no, pero a los que quieren pensar que sí, les enseñan que sí, porque son ministerios adúlteros, de fornicación espiritual, ¿no? Mujeres también hay quien enseñan este sincretismo y esta fornicación espiritual, que hubiera sido no distinguir, y que es no distinguir la blasfemia. Si Yahshua no es Elohim, no puede perdonar los pecados. De otra manera sería blasfemia. Bueno, esto para el que quiera entender. Verso 8. Pero inmediatamente Yahshua, percibiendo en su ruaj, en su espíritu, lo que ellos decían, les dijo: ¿por qué están pensando de esta manera? Y les dice a los ministerios actuales que no saben que si sí, que si no, que si Yahshua es Elohim, que si es engendrado, que si es persistente, que si no es persistente, que si es el Padre, que si no es el Padre. Les pregunta ahora y les dice: ¿aún están con esos? ¿Aún están con eso y con esos que no saben distinguir una blasfemia? ¿Por qué están pensando estas cosas? Ahora les aclara y les va a hablar claro a todos estos, una vez más, ya en su ministerio terreno hace 2000 años. Ya hoy ni debería molestarse. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o levántate, recoge tu camilla y camina? Verso 10. Pero miren, les pruebo. ¿A quién? A ustedes, que no distinguen una blasfemia, porque dicen que no puedo perdonar pecados porque no soy Elohim. Dice, les pruebo a ustedes que el ser humano tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, no el ser humano usual, sino el ser humano prototipizado en él. Entonces le dijo al paralítico: te digo a ti, levántate, recoge tu camilla y vete. Delante de todos,
el hombre se levantó, recogió su camilla y enseguida se fue. Se lo probó a todos. ¿Qué cosa? Que es Elohim, que puede perdonar pecados. Si no, de otra manera hubieran tenido razón los fariseos en decir que blasfemaban. Pero nada, siguen sin entenderlo 2000 años después. Versos, ¿cómo? Más de 2000 años. Más de 2000 años después. Versos 13-14. Dice, Yahshua salió otra vez al lago, toda la multitud vino a él y comenzó a enseñarles. Y cuando pasaba de allí vino a Leví, Ben Jalfai, hijo de Alfeo, que es Matillahu, sentado a la mesa de recolección de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y le siguió. ¿Por qué le siguió tan ipso facto? ¿Por qué le siguió tan rápido Mateo? O ¿cómo se llamaba en hebreo? Leví. ¿Por qué? Porque nadie le había dicho antes que le siguiera, puesto que estaban con los prejuicios. Un mundo dominado por estos fariseos que no saben distinguir una blasfemia y no tienen la seguridad ni siquiera para pronunciarse. Entonces, como los guiaban los prejuicios, nunca le habían dicho a Leví de que lo siguiera. Lo creían indigno, de hecho. Entonces, el prejuicio es ni más ni menos que una idea falsa de superioridad moral, porque no eran superiores a Leví. Sin embargo, ellos, con el prejuicio por delante, se veían superiores a Leví. Ahora, bien que guardaban su dinero donde Leví, o le sacaban préstamos, etcétera, ¿no? Versos 15 y 16. Dice, mientras Yahshua estaba en la casa de Leví comiendo, muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados con Yahshua y sus talmidim, sus discípulos, porque había muchos de ellos entre sus seguidores. Cuando los maestros de la Torá y los fariseos vieron que estaba comiendo con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a sus talmidim, a sus discípulos, ¿por qué come él con cobradores de impuestos y pecadores? Y aquí habla de que comía, luego van a ver ustedes la interpretación errada que se saca de aquí, pero entre estos pecadores con los cuales comía Yahshua, eran pecadores de antes, que habían sido pecadores, pero que estaban ahora escuchándole sus palabras de vida y de poder. ¿Y por qué dice que eran pecadores? Porque eran pecadores según las etiquetas que les habían puesto los fariseos, como a este Leví. Tenía la etiqueta nada más que pecador, nada más que por estar en el banco, recaudador de impuestos. Entonces, dice el verso 17, pero Yahshua, oyendo la pregunta, le respondió, los que necesitan médico no son los sanos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Y entonces aquí, descontextualizando una vez más, sacan lo que no es. Sacan que Yahshua tiene una predilección por los pecadores. Esto no es así, sino que el sentido del verso es que él no ha venido ni trata con aquellos que no se reconocen como necesitados. Lo que le dan tan poca importancia a Yahshua que no se sienten necesitados de él. O por otra vía, dicen que Judá no necesitaba al Mashiach, ni siquiera, que guardando la Torá ya les alcanzaba. Estos son aquellos que no se reconocen como necesitados, que estos son los que no se molesta nuestro Mashiach ni de tratar con ellos. Verso 18. Los talmidim, los discípulos de Yohanan, de Juan el Inversor, de Yohanan el Inversor, el Bautista, dice, y los perushim, los fariseos, que por cierto, fariseo es separado.
Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre separado y apartado. Dice que le pregunta a los fariseos y los discípulos de Yohanan que ayunaban y vinieron a Yahshua a preguntarle: ¿por qué los discípulos de Yohanan, nosotros, y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Y es que los discípulos de Yohanan el Inversor, Juan el Bautista, estaban imbuidos e incubados por ese fariseísmo de las etiquetas, por ese fariseísmo de no sentirse necesitados del Mashiach. Entonces la pregunta era: ¿por qué lo tenemos que pasar peor nosotros que los discípulos? Esa era la pregunta que le hicieron. ¿Por qué tenemos que pasarlo nosotros peor? Y es que esto se pregunta cuando no sabes vivir. Preguntas: bueno, ¿por qué yo tengo que pasarlo peor que el otro? Pero si la Torá no es para pasarlo mal, la Torá es para liberarte y pasarlo bien. De otra manera, eres un asceta o un anacoreta. Miren ustedes el significado de asceta y anacoreta. El ascetismo es creer que pasándolo mal vas a ser salvado. Te conviertes en un asceta. Y había discípulos incluso del Inversor que pasaron al ministerio de Yahshua que seguían siendo ascetas. Así que la Torá no está puesta para una mal pasada, sino para vivir bien, principalmente porque sabes distinguir. Y sabes distinguir quién está incubado del fariseísmo, sabes distinguir que quiénes se reconocen necesitados y quiénes no, sabes distinguir quiénes dicen que los judíos no necesitan de Mashiach. Claro, todo esto es fariseísmo, pero eso no lo sabes distinguir sin Torá. Y la Torá está para el buen vivir. Entonces, en el verso 19 dice: Yahshua le respondió: ¿pueden los invitados a la boda ayunar mientras todavía el novio está con ellos? Entre tanto el novio está con ellos, el ayuno está fuera. Esto le dice, ¿pueden los invitados a la boda? Invitados a la boda, ¿quiénes eran? Los discípulos. Los discípulos del primer siglo eran los invitados a la boda. Y según qué corrientes dice que los invitados a la boda somos nosotros, los de este tiempo final. Invitados a la boda de vete a saber qué Israel. Cuando nosotros vivimos el Israel más legítimo de la historia, porque somos los que más luchamos en Elohim, con Elohim. Somos más Israel legítimo. Entonces, estos invitados no eran la novia, no eran la calá, porque la calá son los 144.000 y el cordero como degollado de este tiempo final. Entonces, en el verso 20, nos vamos ya al verso 20, pero el tiempo vendrá cuando el novio les será quitado y cuando ese día llegue ayunarán. Por eso era necesario que el cielo retuviera al ser humano, al Mashiach, hasta la restauración de todas las cosas, que se va a llevar a cabo en su llegada. Verso 21, restauración de todas las cosas, que incluye, por supuesto, cielos nuevos y tierra nueva. No se lo pierdan. Verso 21, tremendo verso. Atento, enciendan las luces aquí, porque aquí va a venir algo portentoso. Dice: nadie cose un pedazo de tela sin encoger en un saco viejo. Si lo hace, el parche o la tela vieja se desgarra el parche de la tela nueva se desgarra de la tela vieja y deja un hueco peor. Tremenda la situación. ¿Qué es una tela nueva? ¿Qué sería un parche? Un parche, una tela nueva es algo que tiene firmeza, que tiene decisión. Hay muchos ministerios, hay mucha gente alrededor del mundo que tomó la firme idea
la decisión firme de seguir al Mashiach. Bien hecho, hasta ahí estamos. Pero ¿dónde quieres poner esa firmeza y esa decisión, esa tela nueva? Si la pones en un saco viejo, se hace peor la rotura. ¿Y el saco viejo qué son? Las costumbres de siempre mantenidas, ahora telas nuevas, sacos viejos de costumbres, de poner a los mismos líderes que estaban en el saco viejo, ahora pones firmeza, pones decisión, pero pones a los mismos líderes, el mismo liderazgo. Entonces se hace peor la rotura. ¿Por qué? Porque son separados, pero no son apartados. Se han separado, tomaron la decisión, pero no han vivido apartados. Por eso a Lutero, que encabeza el protestantismo, los católicos le llaman a los luteranos, a los protestantes de hoy, los hermanos separados. Se separaron, pero no se apartaron. Si se hubieran apartado, hubieran seguido lo que el Mashiach tiene para nosotros, incluido el Shabbat, incluido todo, ¿no? Entonces, vemos que, en verdad, eso es la religión, porque religión es volver a ligar de nuevo, eso es religión. Separarse sin apartarse. Cambiar de lugar, pero no de ideas. Cambias de lugar, pero no cambias de ideas. Entonces pasas los mismos vicios que tenías como predicador cristiano, los pasas al mesianismo. Las mismas ideas equivocadas de justificación del adulterio, de recurrir a psicología, de recurrir a muchas cosas que no solamente son remiendos, como predicábamos en Marcos 1, que lo vimos la semana pasada, sino que además también son roturas a la larga, porque hacen peor la rotura. Por eso cada vez hay más disensión, por eso cada vez hay más denominaciones dentro de las religiones, ¿no? Se cambia de lugar, pero no de ideas, esperas lo diferente haciendo lo mismo, y eso no puede ser. Esperar lo diferente haciendo lo mismo no puede ser de ninguna manera. Y, por último, para explicar esto de la tela nueva en un saco viejo, es lo que hacen muchos movimientos que acaban siendo religiosos, porque lo nuevo dice que es viejo, raíces hebreas, y lo viejo dice que es nuevo, sacando términos nuevos como ejad, que viene a ser lo mismo que amor, que el evangelio del amor, que el evangelio del vaciar todo de contenido para quedarse con lo meloso, con lo que suena bien, rayendo y royendo todo lo que de verdad es doctrina, y todo lo que de verdad tiene llenura, y todo lo que de verdad contiene emet, contiene Torah, contiene verdad. Entonces, pues eso es lo que hay. Entonces, engañan esos que predican de lo viejo siendo nuevo, engañan, raíces hebreas, y los que predican lo viejo, ¿cómo es? Lo nuevo siendo viejo, sacando otras cosas de lo que ya estaba gastado, que era el amor, ahora le dan el epíteto o el término de ejad. Pero pasan los mismos vicios. Al final acaban yéndose ¿a qué? A lo que estaba ya despojado, a lo que estaba pues sin base ya ninguna, vaciándolo de contenido. Ya, entonces, lo que queda es algo, pues eso, ligero. Hipocresía en definitiva, vaciarlo de contenido, dejarlo en nada, prescindir de la doctrina. Entonces no nos metemos en doctrina y entonces todo nos viene bien. Claro, así puedes estar bien 1 año, 2 años, unos meses, pero al final tienes que confrontar
las cosas. Y entonces, al final, estas cosas son otra religión. Religión que ya está reventada. Vamos a verlo en el verso 22. Dice, y nadie pone vino nuevo en odres viejos. Si lo hace, el vino reventará. Por eso son religiones ya reventadas. Todas. Incluyendo el mesianismo, incluyendo todo. El vino está reventando los odres. Y ambos, el vino y los odres, lo nuevo y lo viejo, serán arruinados. En cambio, el vino nuevo es para odres frescos acabados de acondicionar. Entonces, la religión está reventada. Todas las religiones están reventadas ya, porque se ha hecho peor la rotura. Y cuanto más quieres darle de lado a la confrontación, peor es. Por eso han llegado donde han llegado, porque luego estallan en cada vez más odio, más y más animadversión. Religión reventada, protestantes, católicos, judíos, adventistas, testigos, mormones, están arruinados moralmente. Arruinados moralmente. Mesiánicos, por supuesto, arruinados moralmente. Al día de hoy. ¿Por qué? Porque están reventados. Han querido poner la firmeza, lo nuevo, en un vestido viejo, de las mismas costumbres, sin cambiar las ideas, y entonces le siguen dando importancia a la homilía, a la hermenéutica, cuando viene de Hermes. Pero bueno, no habíamos quedado que era un saco nuevo, que todo se tenía que hacer nuevo, que se tenía que restaurar las cosas. Entonces, ¿de qué me hablas? Están arruinados morales. Ya a eso llegan, a la ruina moral. Versos 23, 24 y 25 dice, y sucedió que en un Shabbat Yahshua estaba pasando por unos sembrados de trigo, y mientras ellos caminaban, sus talmidín comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en Shabbat lo que no es permitido? Él les dijo, ¿no han leído nunca lo que David hizo cuando sintieron hambre y necesitaban comida, él y los que con él estaban? Si no se aprende a vivir el Shabbat, por demás es que lo guardes. Porque el objeto de la Torá no es complicarte la vida. El objeto de la Torá es que vivas mejor. Si el Shabbat te sirve para pensar en guardarlo con 1001 takanot, con 1001 objeciones, pues entonces no vas a vivir el Shabbat. Te vas a preocupar tanto de guardar el Shabbat que no vas a vivir el Shabbat, que ese es el objeto, vivir el Shabbat y vivir la Torah. Porque Abba Kadosh, nuestro Padre Eterno, lo que busca es cercanía, no busca lejanía. No busca que tú, para cumplir el Shabbat, tengas que viajar a la luna. Lo que busca es cercanía. Que vivas el Shabbat, que lo veas cercano. Y en ese tono se expresa cuando va a hablar aquí de David y los panes de la proposición, que nosotros tenemos una prédica de hace poco, David y los panes de la proposición, por si quieren verla. Entonces dice, entró en el Beit Elohim, en la casa de Elohim, cuando Abiatar era Cohen Gadol, sumo sacerdote, y se comió el lejen, el pan de la presencia, y dio también a los que estaban con él, que era prohibido a todos, y solo los Kohanim, los sacerdotes, podían comer. Así que los que comieron ese pan de la proposición, David y los suyos, no pensaron en un Dios castigador, en un Dios del escrúpulo, de la lejanía al ser humano, sino que no pensaron en un Dios castigador, sino en un Elohim que auxilia, que era lo que ellos necesitaban, estaban hambrientos. Entonces es muy diferente. Y dicen que creer lo mismo, pero unos creen en un Dios castigador, lejano al hombre, 100%, y otros creen en un Elohim que auxilia.
y entonces a Elohim lo que le agrada es que tengas esa confianza de acudir a tu Padre para auxiliarte. Eso es vivir la Torá. Versos 27 y 28, y él les dijo a ellos, el Shabbat fue dado a causa del hijo del ser humano, y no el ser humano a causa del Shabbat. Así que el ser humano es el patrón también del Shabbat. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el ser humano no es un relleno para poner algo en el reposo. No se hizo primero el reposo, no se hizo el día 7 y luego el día 1, no. No se hizo para poner algo en el reposo, vamos a poner a esta criatura, al ser humano. No. El reposo, el Shabbat, la Menujá, es la porción del hombre, la porción dada para que la viva. El reposo, el recreo. Por eso, el hombre, el ser humano, se crea en el 6º milenio, apartado, no separado, apartado y preparado para desesclavizarse de las bestias. Entonces se ha creado en este 6º día de la creación, 6º milenio, en el que ya estamos entrando, ese ser humano apartado y preparado para desesclavizarse de los sistemas bestias, de los sistemas que esa economía y ese afán y ese sin vivir llevan al hombre al no tener en cuenta el Shabbat, y muchos, si lo guardan, no aprenden a vivirlo, creyendo en un Elohim distante. Entonces el ser humano es el patrón del Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano, el Mashiach. El ser humano es el patrón del Shabbat. ¿Qué quiere decir esto? Que es la medida, la designación del Shabbat. El ser humano es la medida del Shabbat, lo que lo llena, lo que le da, pues, que sea Shabbat, que sea reposo. Entonces, ya para acabar, volvemos al verso 1 de este capítulo 2 de Marcos, que dice: después de un tiempo, Yahshua regresó a Capernaum, la voz se corrió de que había regresado. Cafarnaún es cubierta de consuelo, significa cubierta de consuelo. Todo este periplo, todo este pasaje se desarrolla, todo lo que hemos visto, en la cubierta de consuelo. Las higueras, las hojas de higuera que se pusieron Adán y Java en el huerto del Edén, era una cubierta de consuelo. Capernaum es otra cubierta de consuelo. ¿Qué le tocó ver al Mashiach en la cubierta de consuelo? Le tocó ver amistad, esos hombres que portaron al paralítico. Le costó o vio desconocimiento del ser humano, que no conocían lo que era el ser humano y no sabía que podían perdonar pecados. No sabía que el ser humano está llamado a ser Elohim, y de hecho lo es en Mashiach. También vio prejuicios, que si uno era recaudador de impuestos, que si estos por qué viven mejor que nosotros. Vio discípulos ascetas o anacoretas que creían que pasándola mal, como creía todo el fariseísmo, iban a encontrarse con Elohim. Vio leprosos de pecado que se creían sanos, también le tocó verlo. Vio gentes separadas pero nunca apartadas, gentes que ponían el parche de su firmeza, de su confianza, en sacos viejos. Y vio odres de la religión reventados. Eso es lo que ha estado viendo en Capernaum, en esta cubierta de consuelo, el Mashiach, a lo largo de estos 2000 años. Todo esto eran cubiertas de consuelo, todo esto eran, todo lo que hemos nombrado, cubiertas de consuelo, Capernaum, con multitudes reunidas alrededor de la casa. Multitudes reunidas alrededor de la casa. Dice
donde ya no había espacio ni delante de la puerta, dice en el verso 2. Entonces se amontonaba la multitud reunidas alrededor de la casa, en esas religiones, en esa cubierta de consuelo. No había espacio ni delante de la puerta, pero solo algunos de los que estuvieron allí en esa casa, en ese Capernaum, en esa cubierta de consuelo, solo algunos escucharon: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y vete a tu casa, porque esa casa alrededor era Capernaum, era una cubierta de consuelo. La casa del ser humano es Yahshua. Entonces, la escena, pues, cuando le dijo, vete a tu casa al paralítico, le diría, vete a tu casa, al corazón del Mashiach. La casa del ser humano es Yahshua. Y solo algunos de los que estaban allí, de toda esa multitud que rodeaba la casa, solo algunos pudieron escuchar eso. Ve a la casa, al ser humano, al corazón de Yahshua. Abre el techo y entra. Abre el techo y entra en esa casa. Si es necesario, entra abriendo el techo. Y hasta aquí el mensaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Desearles a todos un Shabbat lleno de Shalom, un Shabbat en el que situemos las cosas de verdad en su medida y que dejemos de poner esos parches de nuestra firmeza, de nuestra confianza en sacos viejos, en sacos que ya están rotos, en religiones que ya están reventadas, no solamente inventadas, sino reventadas de tanta hipocresía, reventadas de poner tanta etiqueta, de tomar por pecadores a gente solamente por etiquetas, de no reconocernos necesitados, de creer que Elohim tiene predilección por los pecadores, de no ser como esos fariseos y de esos discípulos de Yohanan que no sabían vivir y por eso querían vivir ascéticamente, creyendo que pasándola mal se iban a salvar. Y en fin, todo eso, ¿no? Y que no pongamos los mismos liderazgos en esos sacos nuevos que tienen que estar en parches nuevos. Pongan nuevos liderazgos de gente que se haya formado en la predicación de la Torá, no en la predicación evangélica, no en la predicación católica, porque estos son los mismos liderazgos y estos son los sacos que se rompen aún más. Esas religiones reventadas. Apártense, en definitiva, más que separarse, apártense para Elohim. El que sea apartado, apártese todavía. Y así está. Así, hasta aquí, este mensaje. No esperen lo diferente haciendo lo mismo. Sean excepcionales y sepan a nuestro Mashiach como ese ser excepcional que nos unió la tierra con el cielo. Y hasta aquí. Tengan un Shabbat bendecido, Shabbat Shalom a todos, disfruten, coman, beban, abrácense, hablen con Elohim como quien habla con nuestro mejor amigo, y déjense de cubiertas de consuelo y vayan al corazón del Mashiach. Disfruten de él, disfruten de este bellísimo Shabbat. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom.